Bien, cuando ya tenemos nuestro problema ampliado con una solución ampliada, estamos listos para empezar a aplicar el método Simplex. El método Simplex se basa en unas construcciones matriciales, entonces me voy a pasar como para un librito así en Excel donde me quede fácil hacer las matrices y voy a hacer la primera tabla del método Simplex. Entonces este es mi Excel donde vamos a hacer el algoritmo simplex. Yo me puse acá pues como el pastel del problema ampliado porque lo voy a necesitar para construir la primera tabla. Esta sería nuestra tabla inicial de la iteración cero del algoritmo simplex. Pongámosle acá la iteración cero, construyamos la tabla. La tabla va a tener las siguientes columnas. Una columna donde vamos a poner el renglón que nos va a ser útil para identificar justamente el renglón del que estemos hablando cuando estemos hablando de las operaciones. Una columna que se llama variables básicas. Ahorita vamos a hablar qué son variables básicas. Y luego vamos a listar una por una las variables de nuestro problema, tanto las variables de decisión como las variables de holgura. Entonces vamos a tener una columna para la variable de decisión x1, una columna para la variable de decisión x2, pero también una columna para x3, también para x4, también para x5. Y si tuviéramos pues 10 variables, las tendríamos que listar todas una por una en cada columna. Y finalmente vamos a construir una columna que se llama el lado derecho asociado con el lado derecho de las restricciones. Así que estas son las columnas de la tabla inicial de la iteración cero. Y esas mismas columnas van a existir en todas las tablas de todas las iteraciones. O sea, es como la estructura básica de las tablas que estamos construyendo. El primer renglón va a ser el renglón que llamaremos el renglón cero. En el renglón cero vamos a poner todo lo asociado con la función objetivo, o sea, con z. Vamos a poner los coeficientes. La variable asociada a ese renglón cero es justamente z, entonces vamos a dejarle la z acá para que nos dé como una pista de qué estamos hablando ahí. Y vamos a poner todos los coeficientes que tienen las variables del problema en la función objetivo. Entonces, x1 tiene un coeficiente de 3, x2 tiene un coeficiente de 5 en la función objetivo, estamos acá, x3 tiene un coeficiente de 0, x4 tiene un coeficiente de 0 y x5 tiene un coeficiente de 0. El lado derecho lo vamos a dejar vacío para el renglón 0. Sin embargo, apenas hagamos esto y depositemos los coeficientes, tengan presente que un coeficiente puede tener también un signo negativo. Si acá tuviéramos 3x1 menos 5x2, pues acá el signo del 5 sería realmente un menos 5, o sea, nos los tenemos que traer con su respectivo signo. Apenas los pongamos acá con los signos que están en la función objetivo, les vamos a cambiar los signos, es decir, vamos a multiplicar ese renglón por menos 1. Entonces, en vez de tener un 3, tengo un menos 3 porque sería el signo contrario al que tiene el 3 en la función objetivo. En vez de un 5 tendríamos un menos 5 y pues estos ceros los dejamos igual porque los ceros con menos da la misma cosa. Este sería mi primer renglón de la primera tabla del método simplex, que es la iteración cero. Sería mi renglón cero. Vamos a señalarlo para dejar listo que ya lo hicimos. Y con eso tenemos el primero de los renglones. Luego voy a agregar los renglones que me faltan. ¿Cuántos renglones tengo que agregar? Tantos como variables de holgura le agregué a mi problema. A mi problema yo le agregué 3 variables de holgura, entonces me faltan 3 renglones más. Vamos a ponerlos acá, a señalarlos y los vamos a llamar así, renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Si hubiera tenido que agregar 7 variables de holgura, tendría 7 renglones adicionales al renglón 0 que lo van a tener todos los problemas. Después de que agrego los renglones que sé que mi problema necesita, que son 3, porque tengo 3 variables de holgura, vamos a ponerle el nombre de variable básica. Vamos a entender para eso qué son variables básicas y qué son variables no básicas. Hemos hablado todo este rato de que las variables de nuestro problema son como de dos tipos. Variables de decisión, que serían x1 y x2, que hacen parte de verdad de mi problema, y variables de holgura, que son x3, x4 y x5, que son las que agregué de manera como ficticia para poder utilizar el método simplex. Sin embargo, para el método simplex, las variables no se clasifican en variables de decisión y variables de holgura. Para el método simplex, todas son variables simplemente. Él hace una distinción diferente y las clasifica en dos tipos. Variables básicas, que vamos a llamar como VB, o sea, de variable básica, y variables no básicas. Variables no básicas.
¿Qué son variables básicas? Las variables básicas son aquellas que en la solución trivial o en cualquier solución tienen un valor distinto de cero. Entonces, si venimos a esta solución, la solución con la que comenzamos este ejercicio, que es la solución trivial, nos damos cuenta que las variables que tienen un valor distinto de cero son x3, x4 y x5. Entonces, estos renglones son para esas variables, para las variables básicas x3, x4 y x5. Decimos entonces que para esta construcción inicial las variables x3, x4 y x5 componen la base del problema, es decir, hacen parte de las variables básicas, es decir, que tienen un valor diferente de cero en la solución con la que se está construyendo esta tabla. Entonces, en este caso, estas variables básicas para este problema serían x3, x4 y x5 para esta solución con la que yo empecé, porque tienen un valor distinto de cero en la solución de arranque. Y las variables no básicas pues serían las otras, x1 y x2, pero en nuestro problema, en nuestra representación del simplex, no incluimos, un segundito, ya. No incluimos las variables no básicas, las que nos interesan son las variables básicas x3, x4 y x5. Una vez las tenemos acá listadas, lo que hacemos es poner las restricciones asociadas con x3, x4 y x5. x3 aparece por acá en la restricción funcional 1, donde yo tengo 1 de x1, 0 de x2 y 1 de x3. No aparece la x4, no aparece la x5 y tengo un lado derecho exactamente igual a 4. Pongo acá mi lado derecho. Me voy a pasar para la restricción donde aparece la x4 por primera vez. Es esta restricción 2 donde yo no tengo nada de x1, tengo un coeficiente de 2 que multiplica la x2, no aparece la x3, pero tengo un coeficiente de 1 que multiplica a la x4 y no aparece la x5 y un lado derecho de 12. Y el último renglón, que es el de la x5, que está asociado con esta restricción para la que tuve que inventarme la x5, pues está compuesto así. Tiene la x1 un coeficiente de 3, la x2 tiene un coeficiente de 2, la x3 no aparece, la x4 no aparece, la x5 aparece con un valor de 1 y el lado derecho es exactamente igual a 18. Con esto armé mi tabla de arranque del simplex. O sea, no lo hemos empezado a solucionar, pero sí tenemos el punto de arranque. Arranqué así. Entonces recuerden cómo armar la tabla y esa estructura de tabla que tiene esta cantidad de columnas que se llaman de ese modo y que tiene esta cantidad de filas es la que vamos a repetir de iteración en iteración.